Bien. Entonces, cuando ustedes accedan a la página web que le pasé en la URL, van a ver este diagrama. Base de datos de una tienda que vende bicicletas y que ustedes pueden tomar como base para muchos sistemas de venta, sistemas de supermercados, sistemas. Básicamente es un modelo lo suficientemente interesante para estudiarlo y para utilizarlo como modelo de otros tipos de proyectos de base de datos. ¿Bien? Entonces, esta es la base que se van a bajar. Destinemos unos segundos en ver qué es lo que trae. Podemos ver que tenemos clientes, ¿bien? Tenemos empleados, tenemos sucursales, tenemos los pedidos y las líneas de pedido. Esto sería muy parecido ¿a qué? A una factura con línea de factura, ¿bien? Entonces, si alguien nos pide 3 bicicletas, va a ser una orden que va a tener 3 líneas, donde cada una de esas líneas es una bicicleta que estaríamos comprando. ¿Bien? Entonces la unión de order con order items, básicamente, ¿qué sería? Order con order item nos daría todos los datos sobre un pedido. ¿Qué pedimos? ¿Cuántas unidades? ¿Qué precio? Creo que hay alguien que todavía no muteó. Disculpe, profe, ¿puede reenviar el link? Sí. Primero vamos a ver. Estoy sintiendo un audio que no sé si... quizás soy yo. A ver. Bueno, no estaría encontrando el que tiene el micrófono abierto. Así que si tiene el micrófono abierto, no olviden mutearse. ¿Bien? Bueno, el link lo deben estar viendo acá. Igual se los paso de vuelta por el chat. ¿Ya? Entonces tenemos clientes, Gracias. empleados, sucursales, pedidos, las líneas del pedido. ¿Bien? Esto estaría dentro del esquema de ventas. Todo esto está relacionado con la venta. Y todo esto está relacionado con la producción. ¿Bien? Porque también es una fábrica de bicicletas. No es que compra y revende bicicletas, sino que las fabrica. ¿Bien? Entonces, en la tabla relacionada con los productos, ¿qué es lo que vamos a tener? Las categorías. Bicicletas, accesorios, etc. Productos. Acá vamos a tener una línea por cada tipo de artículos que vendemos. Por cada bicicleta, por cada accesorio, etc. ¿Bien? Y acá tenemos la tabla de stock, que básicamente nos va a decir de este producto en estas tiendas cuántas unidades tenemos disponibles. Bien, o sea que si tenemos 5 infladores iguales en una sucursal, para esta sucursal y para este inflador, acá vamos a tener una fila que va a decir que hay para esta sucursal y para este inflador 5 unidades. Bien, o sea que estamos manejando no solo los pedidos, sino que también estamos manejando el stock de productos. Y si realizamos una venta, ese stock lo deberíamos ir actualizando cada vez que vendemos y cada vez que compramos o fabricamos nuevas bicicletas. ¿Bien? Entonces, este es el mapita. Podrían imprimirlo y tenerlo en la pared si quieren, o tenerlo siempre a mano para ubicarse con la base de datos que vamos a descargar. Al final van a encontrar el archivo de descarga, el link de descarga. Ahí volvió, profe. Bien, algún problemilla de conectividad. Estoy con un enlace inalámbrico, así que quizá hay viento.
De todas maneras, la clase va a quedar grabada, así que cualquier cosa, si no me escuchan bien, después lo pueden ver al video. Bien. Entonces, cuando ustedes descarguen, esto es lo que van a tener, 3 archivos SQL, que lo vamos a abrir con el bloc de notas. Botón derecho, Edit with Notepad++, o bloc de notas, o lo que ustedes tengan. ¿Bien? Van a ver que hay un script que dice drop all objects.sql. Bien, este no lo necesitamos. Estaría para que si ya la tenemos a la base de datos, la eliminemos para poder recrearlo. O sea, si nosotros lo que queremos hacer es volver a cero, tendríamos que ejecutar este script, primero que nada, para borrar todo lo que ya tenía la base de datos. Lo cerramos. El siguiente script que tenemos acá es el que dice carga de datos. Bien, y vean que lo que tienen son inserts. Bien, o sea que este es el que hay que ejecutar al último. Y el otro script, este es el que habría que ejecutar primero, dice create object, o sea, este es el que crea las tablas. ¿Bien? Entonces, lo tenemos a esta mano y vamos a hacer un nuevo proyecto de Visual 2019. Crear un proyecto, aplicación web, ASP.NET Framework, lo pueden buscar en el buscador si no lo tienen a mano, aplicación web, ASP.NET Framework, vamos a darle a siguiente, el nombre que ustedes quieran. Lo que vamos a ver hoy es cómo generar un proyecto MVC con Entity Framework. Así que si quieren ponerle al proyecto ejemplo MVC, lo pueden poner. Crear. Y cuando nos pregunte qué tipo de proyecto queremos, nosotros siempre en esta materia vamos a elegir vacío para que no nos ponga nada que nosotros no hayamos puesto. Si elegimos las otras plantillas van a tener un montón de cosas ya, menús puestos en el ejemplo, que tenga para MVC, para API Web, y que no tenga HTTPS porque no lo necesitamos. Bien. Vamos a hacer clic en crear, y eso nos va a crear nuestro proyecto MVC. ¿Bien? Que esta es la segunda forma de hacer proyectos web en Visual Studio y utilizando ASP.NET. Bien. Una forma es los web forms, que vimos clases pasadas, y que vamos a seguir viendo en clases futuras, que tiene la ventaja de que con prácticamente cero conocimiento web podemos hacer una aplicación web muy interesante. Bien. Y la alternativa que vamos a ver hoy, MVC, requiere conocimientos de desarrollo web para poder implementar este tipo de proyectos con éxito. ¿Bien? O sea que este modelo de creación de una aplicación web en .NET estaría recomendado para ¿quién? Para gente que haya hecho la electiva de PHP con el ingeniero Germán Correa el año pasado, o que tenga experiencia con alguna tecnología de desarrollo web, que sepa lo básico de HTML, que sepa lo básico de CSS, que sepa lo básico de JavaScript. Entonces, si tienen esa caja de herramientas de conocimiento, pueden utilizar este modelo de creación de páginas web. Bien, y si no, bueno, pueden investigar un poco sobre HTML, CSS y JavaScript, y recién entrarían a trabajar con este modelo de programación. Bien, vamos a agregarle a este proyecto, igual que todas las clases, agregar nuevo elemento, y le vamos a poner una base de datos SQL Server. Bien. Repito, esta es una base de datos que va a estar dentro de nuestro proyecto web,
pero si ustedes quieren usar un SQL Server externo o en la nube de Microsoft, lo pueden hacer sin ningún problema, ¿ya? De hecho, que los aliento a que con su cuenta estudiantil entren a la nube de Microsoft y se creen en la nube una base de datos y usen esa base de datos en alguno de sus proyectos para que los datos estén en la nube. ¿Bien? Recomendado. Hacemos clic en Database 1, si le quieren cambiar el nombre, si no, simplemente agregar. Este mensaje nos sale también cuando hacemos un web form, una aplicación de tipo web form que nos avisa que la base de datos va a ir a parar ¿dónde? Acá en la carpeta appdata, le damos sí, y vamos a tener acá la base de datos. Bien. De la misma manera, en el explorador de servidores, vamos a abrir esa base de datos y vamos a hacer clic derecho para poner nueva consulta. Bien, acá vamos a pegar el código de Create Objects SQL. Bien, van a marcar todo o van a hacer seleccionar todo. Botón derecho copiar. Y van a hacer botón derecho pegar. Bien. Y antes de mandar todo este script a el motor para que lo ejecute, quiero que le den una pequeña revisada. Bien. Con el diagrama al lado. Ahí van a ver la tabla de categorías, que tiene un Category ID, que es Identity, Primary Key, nombre de la categoría, Brands, en inglés es marca, importantísimo que paralelo a la programación sepan inglés, así que fundamental fortalecer el inglés para la programación. Productos, tenemos un ID, nombre, marca del producto, categoría del producto, año del modelo y precio de lista. ¿Bien? Y tenemos estas foreign keys, que para el que no tenga mucha experiencia con base de datos, lo que hace la foreign key es evitar que nosotros tengamos acá un ID de categoría que no exista o un ID de marca que no exista. ¿Bien? Yo a la hora de insertar un producto le diré, este producto es de la categoría 5, y SQL Server verá primero si existe una categoría 5 y recién va a dejar hacer el insert de este producto. Al mismo tiempo, si quiero borrar una categoría, no me va a dejar borrar la categoría si es que tengo productos de esa categoría. ¿Bien? Entonces, foreign key le dice al motor, controlame la correspondencia de esta columna de esta tabla con aquella columna de aquella otra tabla. ¿Bien? Y especialmente es interesante porque nos da información. ¿Bien? Además de mejorar la integridad de los datos, nos da información de qué se relaciona con qué. Nosotros al leer esto ya sabemos que si cruzamos esta tabla, hacemos un join con marcas, ese join va a ser por ID de marca. ¿Bien? Por lo tanto, una herramienta visual que vea este código nos va a poder dibujar el diagrama y las relaciones, y nos va a armar el modelo de base de datos con las relaciones entre las tablas sin que nosotros hagamos nada, porque va a leer de esta referencia cómo se relaciona esta tabla con aquella otra tabla. O sea que usar foreign key es interesante porque además de controlar la información de que sea correcta, va a hacer que los generadores de código tengan más información disponible para generarnos nuestro código. ¿Bien? Tenemos la tabla clientes, ventas, sucursales, empleados, órdenes. Acá un comentario que nos dice qué significa el estado de la orden, si está pendiente, procesada, rechazada o completada. Entonces, vamos a ejecutar este script y nos da un error. Bien, parece que debo haber
seleccionado parte del código y no lo había mandado completo. Y lo mandé de vuelta y tuvo éxito, ¿bien? Entonces ahora vamos a refrescar acá y vamos a ver todas las tablitas. Si son observadores, se habrán dado cuenta que las tablitas están prefijadas con un esquema. Categoría está en el esquema producción y clientes está en el esquema ventas. ¿Qué son los esquemas? Los esquemas los tenemos acá dibujados en este diagrama y básicamente nos dicen estas tres tablas están muy relacionadas entre sí y estas 5 tablas están muy relacionadas entre sí. Entonces yo en una base de datos que tenga 100 tablas, y va a ser muy difícil saber de esas 100 tablas cuáles están muy relacionadas entre sí y cuáles no. ¿Bien? Entonces el esquema es una herramienta que nos va a permitir tener todas las tablas muy relacionadas juntitas. Es como una especie de carpeta dentro de una base de datos. ¿Bien? Que probablemente del lado de la programación, cuando nosotros programemos la clase cliente, la clase staff, la clase categoría y la clase producto, del lado de la programación el esquema se va a ver reflejado con el concepto de paquete si estamos programando en Java, o con el concepto de namespace si estamos programando en C#. ¿Bien? Porque tienen el mismo objetivo, agrupar clases relacionadas, o agrupar en este caso tablas relacionadas para que podamos fácilmente saber cuáles se usan juntas con mayor frecuencia. ¿Bien? Entonces el esquema nos va a dar más orden en nuestra base de datos. ¿Bien? Entonces ya tenemos las estructuras. Vamos a pasar la parte del script que dice carga de datos. Vamos a seleccionar todo, copiar. Acá vamos a eliminar todo lo que tenemos en esta consola. Y vamos a pegar. Bien. Acá viene una aclaración. La única línea que no necesitamos ejecutar es la primera. Use bike store. Use es el comando que nos ubica en una base de datos cuando tenemos varias bases de datos. O sea, si nosotros estuviéramos en un SQL Server completo que tiene 5 bases de datos, este comando nos ubicaría en la base de datos bike store. ¿Bien? Pero acá no estamos ante un SQL completo, sino que estamos ante un archivo individual de base de datos. O sea que no existe la posibilidad de cambiarnos a otra base. Todos los comandos que vamos a ejecutar, todos se van a ejecutar en la base de datos que estamos conectados en este momento. ¿Bien? Así que simplemente comentamos esa línea y mandamos el script. Si todo sale bien, que por lo visto así es, porque no hemos obtenido ningún mensaje de error, cerramos la ventana de consulta sin guardar datos y exploramos las tablitas, ¿bien? Veamos que tiene, por ejemplo, la tabla de marcas. Botón derecho, mostrar datos. ¿Bien? Entonces, estas son las marcas que manejamos en nuestra empresa. ¿Bien? Cerramos y exploremos la tabla de empleados. Veamos cuántos empleados tiene nuestra empresa. Bien, tenemos 10 empleados. Perfecto. Acá podemos ver que hay una columna Store ID. Podemos ver que los primeros 4 empleados trabajan en la sucursal 1, los siguientes 3 empleados trabajan en la sucursal 2, y los siguientes 3 empleados trabajan en la sucursal 3. ¿Bien? También podemos ver que tenemos un Manager ID, o sea, quién es el jefe.
Bien, el empleado 1, manager ID dice null. ¿Qué significa eso? Que el empleado 1 no tiene jefe. Entonces, Fabiola Jackson sería o el gerente o el dueño de la empresa. ¿Bien? Todo eso ustedes lo van a ir descubriendo a medida que vayan explorando las tablas, viendo qué valores tienen y utilizándola en el proyecto. ¿Bien? Van a ver que, por ejemplo, Mireya depende de Fabiola, o sea, porque su jefe es el número 1. Y Jenna y Virgie tienen como jefe al empleado 2. O sea que si tuviéramos que dibujar un árbol, Jackson estaría arriba, debajo de Jackson estaría Mireya, y debajo de Mireya estaría Jenna y Virgie. Bien, ellas dos dependen de Mireya y Mireya de Fabiola. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes vayan explorando las distintas tablas y conociendo lo que tienen. ¿Bien? Si tuviéramos que hacer un caso de uso principal de este sistema, el caso de uso principal sería la venta. La venta es lo más importante del sistema. La operación más importante que vamos a hacer es la venta. ¿Bien? Así que, sí voy a abrir acá la tabla de orders, mostrar datos, y vamos a ver que en la historia de la empresa tuvimos exactamente 1000 pedidos diferentes. ¿Bien? Y para cada pedido, ¿qué información tenemos? Para cada pedido tenemos el cliente que lo realizó, el estado de la orden, estado 4. ¿Qué era estado 4? Estado 4 es completa, o sea, esta ya fue entregada, o sea, ya fue realizada esta venta. Bien, todo lo que tiene estado 4 son ventas ya realizadas. Y por ahí hay alguna que tiene estado 3, que estado 3 es rechazada, no tenía fondos en la cuenta, por ejemplo. ¿Bien? Tenemos la fecha de la orden, la fecha en la cual tenemos que enviar el producto, la fecha en la cual el producto fue enviado realmente, y cuál fue la tienda en la cual se realizó el pedido, y cuál es el empleado que tomó el pedido. ¿Bien? Entonces acá Mireya tomó este pedido en la tienda 1, el día 1 del 1 del 2016, y el 3 del 1 realizó el envío del pedido. ¿Bien? Entonces, para cada una de estas líneas, en la tabla Order Items, vamos a tener qué es lo que realmente se pidió, porque acá en esta tabla no dice qué es lo que se pidió. ¿Bien? Esta tabla dice que hay un pedido y nada más. ¿Bien? Si nosotros exploramos la tabla Order Items, vamos a ver que el pedido 1 tenía todo esto. ¿Bien? ¿Qué se pidió? Y se pidió 20 unidades, perdón, una unidad del producto 20. Si queremos saber qué es el producto 20, nos vamos a la tabla de productos. Se pidieron 2 unidades del producto 8, 2 unidades del producto 10, 2 unidades del producto 16 y 1 unidad del producto 4. ¿Bien? El precio de lista era $600, pero le hicimos un descuento. ¿Bien? Quiero creer que ese descuento está en porcentaje porque no tendría mucho sentido decir que de $600 le hicimos 20 centavos de descuento. Y al mismo tiempo vean que ninguno tiene un descuento superior a 99. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que descuento es un porcentaje. ¿Bien? O sea, acá le hicimos un descuento del 20%, o sea, más de $100 de descuento en ese producto. ¿Bien? Bueno, entonces con eso ya tendríamos la base de datos que vamos a utilizar para el ejemplo de MVC. ¿Bien? Lo importante es que ustedes sean conscientes que en la base de datos
como que es el corazón o el core o el centro de nuestro sistema. Si la base de datos está mal, nuestro sistema va a estar mal. Si la base de datos está bien diseñada, nuestro sistema va a salir bien. ¿Bien? Y si cometemos un error en la base de datos, va a impactar muy negativamente en el sistema. O sea que hay que prestarle atención a la base de datos. ¿Bien? Lo segundo, que en una base de datos no solo hay tablas, puede haber vistas. Puede haber procedimientos almacenados, funciones, puede haber triggers, ¿bien? Índices. Observen todos esos elementos que normalmente cuando yo en clase les hago la pregunta si lo manejan, la respuesta es que la mayoría de esos elementos no los manejan, ¿bien? O nunca lo usaron, o ni siquiera lo llegaron a escuchar, pero son muy importantes porque si los usan pueden ahorrarse mucho trabajo o que el sistema ande mucho más rápido que si tratan de resolver el problema del lado de C#. ¿Bien? Esos elementos del lado de la base de datos les va a permitir a ustedes resolver lógica del lado del motor para que ya al C# llegue ya precocinado el asunto. ¿Bien? Entonces, registren estos conceptos. Procedimientos almacenados, funciones, vistas, triggers e índices. Esos 4 elementos tienen que conocerlos, tienen que usarlos. La idea es que el proyecto de promoción de la materia traten de usar los 4, funciones, procedimientos, triggers, vistas e índices, son 5, perdón, traten de usar esos 5. ¿Bien? Si logran usar esos 5, más alta va a ser la nota. Si usan solo tablas peladas, y pueden promocionar si del lado de C# se esmeran un poco más, pero la idea es que traten de usar la mayor cantidad de elementos posibles. ¿Bien? Profe, una consulta. Sí. Usted dijo algo de, no sé si será bien la palabra triggers, algo así. ¿Y Sí. cuál sería aquí que está en español todo? ¿Está ahí en lo que dice? Son los Por No, dispositivos. no te va a figurar en una carpeta, porque un trigger en realidad es un procedimiento almacenado, o sea que te va a figurar por un lado en la parte de procedimientos almacenados, pero te va a figurar vinculado con una tabla. ¿Bien? ¿Qué es un trigger? Un trigger es un procedimiento almacenado que está asociado a un evento de una tabla. Bien, imagínense lo siguiente. Yo quiero que cada vez que se haga un insert sobre la tabla, se ejecute código. Bien, entonces voy a hacer un procedimiento almacenado con el código que quiero que se ejecute. Bien, un procedimiento almacenado tiene declaración de variables, un procedimiento almacenado tiene estructuras condicionales como if, un procedimiento almacenado tiene estructuras repetitivas como un for, como un while, o sea, un lenguaje de programación secuencial imperativo, que en el medio puede usar código SQL, puede hacer un select, puede hacer un insert, puede hacer un update, puede hacer un delete. Bien, o sea que eso es un procedimiento almacenado. Un pequeño guión que tiene variables, estructuras condicionales, estructuras repetitivas e instrucciones SQL. ¿Bien? Y con el trigger lo que ustedes dicen es, cuando sobre esta tabla se haga un insert, quiero ejecutar este código. Cuando sobre esta tabla se haga un update, quiero ejecutar este código. Cuando sobre esta tabla se haga un delete, quiero ejecutar este código. ¿Bien? Lo pongamos en un ejemplo concreto. Imagínense que en la tabla de empleados está el salario del empleado. Entonces ustedes podrían poner un trigger que cuando alguien modifique el salario del empleado se ejecute un fragmento de código SQL. ¿Bien? Y ese fragmento de código SQL, ¿qué podría hacer? El transact SQL. Podría utilizar la función de transact SQL que se llama envío de mail para enviarle un mail al dueño de la empresa avisando que se cambió el salario de un empleado. Entonces cada vez que ustedes hagan un update a la tabla de empleados y modifiquen el sueldo,
mediante ese procedimiento almacenado, se va a enviar un mail al gerente avisándole del cambio del sueldo. ¿Bien? Es un ejemplo de procedimiento almacenado. Hay un montón. Sí, ¿Bien? profe. Las vistas, ¿qué son? Vamos a hacer una vista acá. Bien. Create view. De veo.view as select asterisco from some table. Bien. Entonces, vamos a hacer una vista que junte la tabla order con la tabla order items. Bien. Entonces acá vamos a poner select asterisco from orders inner join orders order-items on orders. Vamos a explorar la tabla de órdenes que columna tenía. Order ID sea igual a order items.order ID. ¿Bien? Entonces veamos si order item tiene order ID y orders tiene order ID. ¿Bien? Bueno, como la columna se llama igual, podríamos directamente poner acá using order ID. Eso anda en mi motor. Yo uso para trabajar PostgreSQL. Se ve que acá no funciona. ¿Qué es lo que quería hacer, profe? Indicarle que utilice la columna order ID que está en las dos tablas para hacer el job. Bien. Entonces, esta sería la versión tradicional. Bien. Create view, acá donde le damos el nombre de la vista, le vamos a poner BW pedidos. Este va a ser el orden, el nombre de la vista. Vamos a mandar a actualizar. Ajá, acá lo que me está retando el motor es que la tabla orders está dentro de Está dentro del motor. el esquema ventas, o sea que tenemos que poner sales.orders y acá vamos a hacer inner join sales.order-items. Entonces nos estaba faltando ponerle el esquema en donde se encuentra la tabla. Bien. Y acá vamos a poner las columnas que queremos que tenga la vista. Bien. De la tabla order vamos a mostrar customer ID, order status, y de la tabla order items vamos a mostrar el item ID, el ítem y el precio de lista
y lo vamos a dejar así. Ustedes después le pueden agregar más columnas si quieren. Bien. Bueno, ahí ya tenemos el comando listo. Observen. La sintaxis, ¿cuál es? Crear vista, nombre del esquema, punto, nombre de la vista, as, y cualquier select que ustedes quieran. Bien. Entonces lo que va a hacer el motor es guardar este select con este nombre. Bien. Mandamos a actualizar. Mientras prepara el Visual Studio la actualización, les cuento. Ahí está, actualizar base de datos. ¿Cuál es la ventaja para nosotros? Si en nuestro sistema no tenemos todo este select, sino que simplemente tenemos select asterisco from el nombre de la vista, si yo quiero cambiar la consulta de mi sistema, lo puedo cambiar en el motor cambiando el select de la vista. ¿Bien? Si en el motor a la vista le agrego una columna más, en el sistema se va a mostrar esa columna adicional sin que tenga que modificar el programa en C#, por ejemplo. ¿Bien? Y esa vista va a poder ser reutilizada por varios sistemas. Entonces empezamos a mover, con las vistas empezamos a mover un poco de la lógica del sistema, le estamos moviendo desde C# a SQL Server. ¿Bien? Que haya lógica en SQL Server está bueno porque esa lógica va a poder ser utilizada desde todos los programas que tenga en la empresa que usen esa base. Si tengo una parte en PHP, una parte en VisualFox, una parte en C#, y la lógica está en los programas, es muy difícil reutilizarla, pero si esa lógica la muevo al motor, desde cualquier plataforma de programación que acceda al motor va a poder utilizar esa lógica, ese procedimiento, esa vista, esa función. Por eso es que es muy bueno trasladar al motor parte de la lógica del sistema. ¿Bien? Ya lo tenemos ejecutado, podemos ver acá, al expandir vistas, que está nuestra vista pedido, que tiene esas 4 columnas que las obtiene al mezclar la tabla de orden con la tabla de order items. Obviamente, ¿qué no tendríamos que hacer nosotros? Completar esta vista con más tablas, que haga el join con cliente, con empleado, con producto, con todo, para que yo cuando haga select a esta vista vea todo el detalle del pedido, absolutamente todo lo que necesito para imprimir el remito, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿cómo se usa esta vista? Desde mi sistema yo voy a hacer select asterisco from bw pedidos. Y al momento de ejecutar este comando, que eso lo tenemos que ejecutar en una ventana de consulta, desde la ventana de consulta mando ese comando y tengo la información que provino de 2 tablas. ¿Bien? Entonces, tarea para ustedes hacer lo mismo, pero cruzando todas las tablas. Se muteó, profe. Se muteó, profe. ¿Ahí me escuchan? Hola, Ahora hola, sí. probando. Bien. Sí, Entonces Ahora ustedes sí. deberían hacer una vista que junte órdenes con clientes, empleados, sucursal, order items y productos. O sea, el select tendría que juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tablas. Y ese select ponerle un nombre. Bien, entonces cuando ustedes necesiten juntar toda esa información, del lado de C#, en vez de volver a unir esas 6 tablas, van a poder hacer un simple select a la vista que junte esas tablas y obtener la información que están necesitando. Así que, tarea para ustedes para después de clase, completar la vista de pedidos para que traiga la información de las 6 tablas. Y de paso, con esa tarea van a terminar de conocer este modelo, conocer esta base, conocer cómo se relaciona toda esta información. ¿Bien? Ok. Con eso ya tenemos la parte de base de datos que necesitamos
para el ejemplo. Vamos a la parte web, porque hasta acá todo esto nos sirvió. ¿Para qué nos sirvió? Para tener un proyecto web vacío con una base de datos de ejemplo. ¿Bien? Entonces, tengan esta base a mano porque la clase que viene y la que sigue, probablemente en todas, vamos a arrancar de esta base para hacer los distintos ejemplos. ¿Bien? Vamos del lado del explorador de soluciones ahora. Vamos a agregarle a este proyecto un nuevo elemento. Y del lado de datos, vamos a elegir Ado.net Entity Data Model. ¿Qué significa Entity Data Model? Significa que vamos a trabajar la parte del acceso a base de datos utilizando una técnica que se conoce como Entity Framework. ¿Bien? Entity Framework nos va a permitir trabajar las tablas de una base de datos relacionales como si fuera una base de datos de objetos. Porque nos va a generar una clase pedido, una clase cliente, una clase producto, una clase para cada tabla. ¿Bien? Y yo voy a poder pedir, obtener de la base de datos el cliente con ID 5 y me va a devolver un objeto cliente, ya no me va a devolver una fila, me va a devolver un objeto cliente. Entonces yo voy a trabajar a partir de ahora, no con datasets, sino con objetos. Le voy a pedir al contexto de base de datos que me devuelva el objeto, voy a modificar el objeto y le voy a decir al contexto de base de datos los cambios que hice en este objeto persona, hacelos en SQL Server. ¿Bien? Entonces, Entity Framework se va a encargar de lo que llamamos el mapeo objeto relacional. El traducir un objeto a una fila o una fila a un objeto, y si hay relaciones en la navegabilidad de los datos entre objetos. ¿Bien? Es muy potente, está muy bueno. Es otra alternativa para el acceso a base de datos. ¿Bien? Hasta que hemos visto acceso por Ado.net, dataset sin tipar, dataset tipados, controles conectables a datos, y hoy vemos acceso a datos utilizando Entity Framework, como para sumar una quinta forma de acceder a nuestras bases de datos. ¿Bien? Hacemos clic en agregar, y nos va a aparecer esta pregunta. ¿Bien? Para trabajar con Entity Framework nosotros tenemos muchos caminos posibles. ¿Bien? Un camino sería que yo escriba en C# una clase cliente y que Entity Framework, en base a la clase cliente, vaya y me cree la tabla de clientes. ¿Bien? Ese modelo de programación se llama Code First. ¿Bien? Y acá lo tenemos, el cuarto elemento dice Code First. Primero el código. Hago el código, hago la clase, y de la clase se crea la tabla. ¿Bien? Nosotros estamos acá trabajando al revés. ¿Qué hemos hecho primero? La tabla. Entonces, nosotros vamos a trabajar con Database First, porque nosotros hacemos la tabla y queremos que desde la tabla se genere el código de la clase. Yo hago la tabla de cliente y se me va a generar la clase cliente. ¿Bien? Hay otro modelo que es Model vacío. ¿Bien? O sea, yo podría hacer un diseño en un diagrama y que del diagrama salga tanto la tabla como la clase. Nosotros, el modelo que estamos utilizando en este asistente va a ser el primero. Desde la base de datos voy a obtener el diseño y el código. Entonces vamos a elegir el primero. Nos va a preguntar de qué conexión traemos los datos. Tenemos una sola. ¿Qué versión de Entity Framework vamos a usar? La lógica sería, siempre usemos la última a menos que tengamos algún problema.
Y acá vamos a elegir las tablas que vamos a traer. Del esquema producción traemos marcas, categorías, productos y stock. De la tabla ventas traemos cliente, order items, order, staff y stores. Y nos podríamos traer también la vista si quisiéramos. ¿Bien? O las funciones y los procedimientos almacenados. ¿Bien? Poner los nombres en singular o en plural. Acá observen que las tablas están en plural. Dice clientes, marcas, categorías, productos. Hay programadores que les gusta poner el nombre de las tablas en plural. Y hay programadores que les gusta poner el nombre de las tablas en singular. Bien, ustedes verán qué tipo de programadores son. Yo lo voy a dejar así como está. Voy a hacer clic en finalizar. ¿Qué va a hacer Visual Studio? Me va a depositar acá en el área de trabajo. Va a analizar la base de datos y me va a depositar en el área de trabajo las entidades y las relaciones entre esas entidades. Puede demorar un poco por la cantidad de tablas que hay. Pero bueno, básicamente Entity Framework, ¿qué sería de nuestro MVC? Sería la M de MVC, porque van a estar las clases de negocio, las reglas de negocio y la base de datos. ¿Bien? O sea que el resultado de lo que acabamos de hacer es, acabamos de crear la M de nuestro proyecto MVC. ¿Bien? Bueno, ya hemos terminado. Observen este diagrama. Está muy bonito. Que probablemente le llame la atención. Que Visual Studio sepa cómo se relaciona la tabla de pedidos con la tabla de ítems de pedido o líneas de pedido, y que sabe que un pedido tiene 0 más líneas de pedido. ¿Cómo hizo esta relación? Y bueno, porque la tabla pedidos y líneas de pedido están relacionados por una clave foránea. Líneas de pedido decía references, orders, order ID. Entonces ahí es donde sacó esta relación. Que la columna esta se corresponde con esta columna de aquella tabla. Bien, entonces, gracias a que nuestro código SQL tiene las claves foráneas explícitas, el motor es capaz de crear todas estas relaciones. Por eso les comentaba que tener las claves foráneas nos beneficia no solo porque va a hacer que los datos estén coherentes, sino que también porque va a brindar información a las herramientas de generación de código para indicar cómo se tienen que combinar las tablas para obtener los resultados. Entonces, observen que el objeto order, cuando nosotros tengamos un objeto order, va a tener una propiedad order items, a través de la cual vamos a poder acceder a los ítems de esa orden. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo un objeto orden, va a tener un array list, por así decirlo, de ítems de orden. Yo voy a poder ir de la orden a recorrer los ítems de esa orden en C# como si el programa hubiera sido siempre objetos. ¿Bien? Entonces yo voy a poder navegar desde un objeto orden a un objeto order item, y del objeto order item voy a poder navegar al objeto producto, para saber el nombre del producto. Bien, todo eso sin necesidad de hacer un select con un join e ir indicando cómo se van uniendo esas tablas. Va a ser objeto orden punto línea de orden 0 punto producto punto nombre, y ahí voy a obtener el nombre de ese producto habiendo navegado
el árbol de objetos. Bien. Hagamos para este ejemplo un controlador y una vista, lo probemos y analicemos el resultado. Bien. Esta parte es muy importante. Voy a guardar los cambios y voy a compilar el proyecto. Bien. Compilar el proyecto es importante porque en la compilación se van a crear los binarios necesarios para que Visual Studio pueda hacer la siguiente parte, generar el controlador y la vista. Si nosotros no compilamos el proyecto, Visual Studio no los va a ver, no va a ver que hay una entidad producto, una entidad cliente, porque hasta ahora son solamente elementos de diseño. Cuando lo compilemos se van a transformar ya en objetos navegables mediante introspección o reflexión. Perfecto. Ya tenemos acá, observen, las clases stores, staff. Si ustedes tienen curiosidad de ver algo de esto, hacen doble clic en, por ejemplo, producto, y van a ver nuestra clase producto. Tiene las properties, ID de producto, categoría, año del modelo, y las propiedades navegables, a través de las cuales vamos a llegar a los order items, o las líneas de orden de este objeto producto. Bien. Ya estamos en condiciones de generar el controlador y las vistas. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Un segundito. Entonces, Estaba diciendo de la compilación, profe. No entendí la parte que decía que hay que generar binarios, pero ¿quién lo recibe esos binarios que son generados? Bien. ¿En este caso Visual Studio o...? El tema es el siguiente. Visual Studio, para utilizar los asistentes para generar código, necesita información. ¿Bien? Esa información la puedes sacar de varias formas. Una es, si tiene un archivo XML, analiza el archivo y el archivo describe, por ejemplo, cuáles son las estructuras de las tablas, cómo se relacionan. ¿Bien? Entonces, en Java, utilizando Hibernate, uno describe cómo se relacionan los elementos mediante XML. ¿Bien? Ahora, otra alternativa es utilizando reflexión, cuando un programa analiza los binarios o el código generado, y en base al código generado y a los binarios se fija cuáles son las clases que hay, cuáles son los métodos que hay, cuáles son los atributos que hay, y cómo se relaciona una clase con la otra. ¿Bien? Lo que nosotros hacemos al compilar es generar el binario sería el resultado de compilar el código fuente, y eso va a generar la información necesaria para que Visual Studio pueda explorar el resultado de esa compilación y descubrir, acá hay una clase producto, acá hay una clase cliente, la clase producto se relaciona con la clase cliente pasando por la clase orden. Entonces, el resultado de la compilación, de lo que generó el asistente de Entity Framework, al compilarlo se va a generar lo que sería la materia prima para que Visual Studio pueda ver qué es lo que hay. ¿Bien? Entonces, en otras palabras, si nosotros no hemos compilado este proyecto, cuando hagamos clic en botón derecho en controlador, agregar, controlador. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Estamos por agregarle un controlador a este proyecto. Entonces, botón derecho en controladores, agregar,
controlador. ¿Bien? Vamos a agregar un controlador MVC de la versión 5 que utiliza Entity Framework. Y junto con el controlador también vamos a pedirnos que nos generen las vistas que vamos a utilizar con ese controlador. Ya vamos a ver qué son las vistas y qué es el controlador. Hacemos clic en agregar. Y acá nos pregunta el controlador de qué clase del modelo va a generarse, digamos. ¿Qué va a tomar de base? Y acá nos va a aparecer todas las clases que teníamos en Entity Framework. ¿Bien? Si nosotros no compilamos la aplicación, no vamos a ver todo esto. ¿Bien? O nos va a dar un error cuando queramos ver esto porque Visual Studio no va a poder ver qué es lo que hay en nuestro proyecto. ¿Bien? Así que un error muy común es que nosotros hagamos el modelo, queramos agregar el controlador y nos dé un error. Si eso pasa, simplemente es porque nos faltó compilar el proyecto antes de agregar el controlador. ¿Bien? En este caso, vamos a arrancar con algo sencillo. Vamos a ir a la entidad marcas, brands. Bien. Vamos a elegir nuestro contexto de base de datos, que tenemos uno solo, porque tenemos una sola base de datos, y vamos a pedir que se genere las vistas, además de generarse el controlador de marcas. Y el nombre del controlador va a ser Brands Controller. ¿Bien? Todo por defecto. Lo único que hicimos nosotros es elegir la entidad o clase marcas, y la única base de datos que tenemos, el único contexto de base de datos que tenemos. Vamos a hacer clic en agregar. Profe, Sí. una consulta. ¿Qué era que significaba eso de usar acciones de controlador asincrónico? Y todo lo asincrónico está relacionado con que cuando hacemos una operación que demora mucho tiempo, que el programa continúe sin tener que esperar la respuesta. ¿Bien? Por ejemplo, cuando llamamos con un Ajax desde una ventana, podemos llamar asincrónicamente a una API, y hasta que esté el resultado, la página continúa. Y una vez que el resultado vuelve, recién lo mostramos en la página web. Ya vamos a ver un ejemplo de controlador asincrónico. Bien, profe. Entonces acá, ¿qué es lo que está haciendo Visual Studio? Nos está generando una clase controlador para el modelo marcas. Esa clase va a tener código que va a usar nuestro modelo, va a usar Entity Framework para obtener las filas de la tabla o para modificar las filas de la tabla. ¿Bien? Esta es la clase que genera. Y además de generar esta clase, en la carpeta vistas va a haber una subcarpeta para la marca que va a tener 5 vistas: index, edit, details, delete y create. ¿Bien? Antes de ponernos a analizar el código que nos trajo, que nos generó el controlador y las vistas, primero sería bueno que prueben la aplicación en ejecución. ¿Bien? Vamos a hacer doble clic en index, CSHTML, y vamos a lanzar el proyecto a ver qué nos trae.
Entonces, observen la URL. La URL tiene nombre del servidor y puerto, nombre del controlador. Nuestro controlador se llamaba branch controller. La palabra controller no la ponemos acá, simplemente ponemos la primera parte del nombre de la clase branch, y eso va a apuntar a branch controllers, barra index. Index es el nombre de la acción que vamos a ejecutar. Esto se le conoce como la ruta de la solicitud. Entonces, quien está recibiendo esta solicitud es el método index de la clase branch controller. Recibe esta solicitud y ya vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Bien, demora porque tiene que lanzar todo este servidor local de prueba. Si ustedes quieren agilizar un poco, podrían instalar el Internet Information Server para ya tener el servidor en ejecución. Voy a ver si no tengo configurado un proxy, que eso también podría estar afectando el comportamiento del programa. Sí, no, está desactivado el proxy, estamos bien. Bueno, mientras, cuéntenme, ¿a ustedes ya se les abrió? No, profe, sigue cargando todavía. Profe, yo lo hice y a los segundos se me abrió. Sí, a Así mí que- también se me abrió. Perfecto, entonces vamos por buen camino. Se ve que algunos tienen máquinas más potentes que otros. Se está demorando más de lo normal. ¿Sabe, profe? No, mi máquina en específico sería normal y cargó rápido. Ahí está. Bueno, capaz que tengo algún super proceso ejecutándose en la mía. Bien. Lo primero es entender el funcionamiento de la página antes de ver el código generado. Tenemos acá un listado de marcas. No olviden silenciar sus audios. Ahí está. Tenemos un listado de marcas. Tenemos un botón para crear una nueva marca. Agreguemos una nueva marca de bicicletas. Marcas de bicicleta que uno conoce. Benzo. ¿Cómo me acuerda? ¿O Velar? Sí, de ¿Z? Cordyceps. Eso. Vean. Hacemos clic en Create. Entonces acabamos de hacer un alt. Vean. Hacemos clic en Detalles y vamos a ver los valores de las columnas de la tabla, por ejemplo, marca y el nombre. Bueno, hemos elegido una tabla muy modesta para arrancar, pero si tuviéramos 10 columnas, veríamos columna valor, abajo columna valor, abajo columna valor. Hacemos clic en volver a la lista. Probamos el botón de editar. Por ejemplo, para poner Benzo en mayúscula. Guardamos los cambios. O hacemos clic en eliminar. Previsualiza la fila antes de volvernos a preguntar si lo queremos eliminar. Si hacemos clic en delete, ya la fila no está. Ya hemos confirmado esa eliminación. O sea, se nos ha generado un controlador y vistas necesarias para listar las marcas, permitir editarla, visualizar una fila de la tabla o modificar. ¿Bien? Entonces,
Empecemos a analizar un poco más en detalle. Esta es una vista. Bien. Cuando nosotros hacemos clic en detalles, esta es una segunda vista, la vista de detalles. Back to list nos vuelve a la vista anterior, a la vista del listado. Si hacemos clic en edit, tenemos esta vista. Allá tenemos 3 vistas. Volvemos a la vista principal. Si hacemos clic en delete, tenemos una cuarta vista. Es esta que tiene el botón de delete. Y volvemos a la vista principal. Entonces tenemos la vista index, la vista edit, la vista details, la vista delete. Y veamos que no nos olvidemos ninguna. Y la vista de crear nuevo sería. Ah, la de Create. Esa es la quinta vista que nos está faltando. Al hacer clic en Create New, tenemos esta vista con el botón de Create. Tenemos 5 vistas. Cada una de esas vistas es una de estas 5 páginas web que tenemos dentro de la subcarpeta Brands. ¿Bien? Ok. Volvamos a la ejecución del programa. Cuando yo hago clic en Back to List, observen la ruta. Esta es la ruta. Servidor, puerto, barra, nombre del controlador, sin la palabra controller. Y es lo mismo que poner barra index. Esta ruta me muestra esta vista. ¿Bien? Si yo presiono F12 para ver la consola esta de programación y hago clic en red, hacemos clic en Create New y hacemos clic en Back to List. Acá podemos ver nuestra petición. Petición. Acá está. Esto es lo que les quería mostrar. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos clic en Create New, esta es la petición. Observen qué dice el método de solicitud. Método es el de solicitud de tipo GET. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos clic en Back to List, que volvemos a Index, vamos a ver que el método de solicitud también es de tipo GET. El tipo GET es este tipo de solicitudes. Hago clic en Details. Solicitud de tipo GET. Donde toda la información viaja en la URL. ¿Bien? Acá podemos ver la URL. Dice nombre del controlador, nombre de la operación y el parámetro. Quiero ver la marca número 1 o quiero ver la marca número 5 o quiero ver la marca número 6. ¿Bien? Todas las solicitudes que venimos haciendo hasta acá son del tipo GET, donde toda la información necesaria para generar la respuesta está en la URL. ¿Bien? A diferencia de una solicitud de tipo POST. ¿Cuándo tendríamos una solicitud de tipo POST? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos Create New y ponemos la marca, vamos a dar de vuelta de alta Benzo. ¿Bien? Y voy a hacer clic en el botón de Create. Y vamos a ver esa solicitud de qué tipo fue. Al presionar ese botón, observen que método de la solicitud dice POST. ¿Por qué? Porque la información necesaria para procesar la solicitud viajó en el cuerpo de la petición y no en la dirección URL. ¿Bien? Entonces, usemos un poco la página. Presiono Enter, la solicitud esta es de qué tipo? GET. Hago clic en Details,
la solicitud es de tipo get. Hago clic en back to list, hago clic en delete. La solicitud es del tipo get. Pero cuando yo hago clic en el botón de delete para confirmar, esa solicitud va a ser del tipo post. ¿Bien? Cuando yo hago clic en create new y presiono este botón, la solicitud va a ser de tipo post. Cuando yo hago editar y presiono el botón de salvar también va a ser una solicitud de tipo post. ¿Bien? ¿Por qué es importante ser conscientes? Cuando la solicitud que hacemos es de tipo get o cuando la solicitud que hacemos es de tipo post, es importante porque en el controlador, vamos a abrir el branch controller, fíjense que la clase controlador, para cada función, para cada método, tiene un comentario que dice, este método se va a ejecutar si la solicitud es de tipo get, o si la solicitud es de tipo post. ¿Bien? Edit HTTP post. Delete get, delete confirm tipo post. ¿Bien? Entonces acá está indicado en el controlador qué operación del controlador va a reaccionar de acuerdo al tipo de solicitud web que estamos realizando. Bien, yo ahora voy a hacer una pequeña pausa de 10 minutos. ¿Para qué? Para que ustedes analicen de principio a final y lean el código del controlador. Bien, y una vez que lean el código del controlador, quiero que abran el código de cada una de estas 5 vistas y la vean desde el principio hasta el final. Bien, les doy 10 minutos para que recorran con su visual toda la clase controladora generada y las 5 vistas generadas, y continuamos explicando. Bien, traten de ver el código, ejecutar el ejemplo, ver el código, ejecutar el ejemplo, y de conectar los puntos, lo que hago en la página con el controlador y la vista. Bien, hacemos 10 minutos y nos conectamos de vuelta para desarrollar el ejemplo, que es lo que estamos haciendo en cada lugar. Bien. Tuvieron tiempo de explorar el código generado. Vamos a arrancar con el controlador. Bien, entonces habrán visto que tenemos un método del controlador para cada ruta que llega en la URL. Bien, entonces si la ruta es, por ejemplo, brands/index, y presiono Enter, esta es la acción, se le llama, que se va a ejecutar. La acción es index. ¿Bien? Si yo en el navegador pongo la ruta brands/details/5 y presiono Enter, la acción que se va a ejecutar es esta, details. Y el 5 se va a corresponder con el parámetro ID. O sea, el parámetro que pasamos acá va a ser el parámetro recibido por el método. Bien. Si yo pongo create, o sea, si en el navegador escribo brands.create, ¿qué es lo que me va a aparecer? Se va a ejecutar esta acción que me va a mostrar la vista que va a tener el formulario de carga de una nueva marca. ¿Bien? Entonces, fíjense que el create
no hace nada, simplemente devuelve la vista que se llama igual que el nombre de la acción. Bien, acá dice ¿Profe? return view. Sí, No, justo estaba llegando ahí. El tema ese del view, que vi que todos los métodos usan el mismo y le mandan por ahí parámetros iguales, pero aparentemente carga vistas distintas. bien, al no ¿Cómo vi? pasarle nada, el view lo que va a devolver va a ser la vista que se llama igual que la acción. Entonces la acción que yo estoy invocando en este caso es create. Bien, entonces se ejecuta la acción Ajá. create y se va a devolver la vista que también se llama create. Entonces se va a mostrar este formulario que me va a permitir a mí cargar acá el editor para escribir el nombre de la marca y el botón de enviar para grabar ese formulario. Ya vamos a entrar un poco en el código de la vista. Primero, veamos cómo se conectan los elementos. ¿Bien? Entonces, create Ok. me va a devolver la vista que se llama igual que la acción que estamos invocando. ¿Bien? Get. ¿Profe? Entonces, nosotros podríamos elegir cómo hacerlo en ese caso si es el mismo, ¿verdad? Si ponerlo o directamente no ponerlo. Acá, no entendí lo de ponerlo o no ponerlo. Hablo de, cuando dice return view, usted dice que en este caso, como se llama el mismo nombre, no lo pone, pero si lo ponemos también es lo mismo, ¿verdad? Sí o sí hay que poner return, porque el método tiene que devolver un objeto de tipo action return. Al Ah, yo devolver, decía el nombre. claro, este view que estamos devolviendo acá es un método de la clase controller. Este método de la clase controller lo que va a hacer es devolvernos el nombre de la acción que estamos invocando para que se ubique create, en este caso, que es la vista que estamos por mostrar. O sea, este método está codificado en esta clase padre. Pero sí o sí acá hay que poner algo, return algo. Yo puedo devolver una vista, pero también puedo devolver algo que no sea una vista. Veamos si acá tenemos un ejemplo. Acá está. ¿Lo ven? Acá tenemos un ejemplo de un return que no devuelve una vista, sino que devuelve un código de error HTTP. En este caso, el código de error que devolvería sería 404. ¿Vieron esa famosa página no encontrada 404? Eso es lo que le estaríamos devolviendo acá al usuario. ¿Bien? Entonces, una acción no siempre va a devolver una vista. A veces puede devolver un código de error HTTP o a veces puede devolver directamente el texto que queremos mostrarle al usuario. O sea, no siempre quizá quiera devolver una vista, capaz que lo que quiera es simplemente mostrarle al usuario un simple texto, entonces la acción del controlador me va a devolver el texto que le quiero mostrar al usuario. En este caso, lo que estamos devolviendo es una vista. Si quiero devolver una vista, hago return view y el método view de la clase padre me va a devolver la vista que tiene el mismo nombre que la acción que estamos invocando. ¿Bien? Entonces, este es el get controlador create. Me devuelve la vista que es el formulario de carga. ¿Bien? Pero observen que tenemos un segundo create acá. Este segundo create que tenemos acá. ¿Lo ven? Este segundo create tiene la misma ruta. Branch create, exactamente la misma ruta. La diferencia es que este tiene una anotación que dice HTTP post. Por lo tanto, esta acción se va a ejecutar si la solicitud es realizada por el método HTTP post. ¿Bien? O sea, si lo queremos poner en algo más accesible, sería, si lo que yo presiono es un hipervínculo, va a reaccionar una acción de tipo get. Pero si lo que yo presiono es un botón, en el ejemplo, se va a ejecutar una acción de tipo post, porque los botones van a disparar un post en vez de disparar una solicitud de tipo get. ¿Bien?
Entonces el primer hipervínculo me lleva a la vista que tiene el formulario de carga. Y el botón me lleva a la acción que se llama create, que lo que va a hacer es tomar los datos de ese formulario, usando Entity Framework, guardar esos datos en la base de datos y devolvernos y acá tenemos un ejemplo donde la vista que nos va a devolver no va a ser la vista que tiene el mismo nombre que la acción. Eso es lo que le preguntaba, profe, porque hay varios que devuelven una variable brands y generalmente tiene Perdón, uno o una lista de brands y es como que el parámetro, digamos, es el mismo tipo, pero aparentemente devuelven vistas distintas. exactamente. En este caso, vamos a ejecutar el ejemplo para ver el recorrido, exactamente qué es lo que hace. ¿Bien? O sea que lo tenemos acá al código. El parámetro de la vista es el dato que le pasa el controlador a la vista para que la vista ejecute. O sea, la vista tiene datos. ¿Bien? Entonces, acá fíjense la ruta que acabo de escribir. Controlador branch, vista create. Esto es lo que se ejecutó. Nos devolvió esta vista que nos muestra este formulario. Vamos a poner Benzo y vamos a hacer clic en create. ¿Bien? Entonces la vista que vamos a mostrar después de haber hecho el insert, ¿cuál es la vista que mostramos? La vista de index. Vamos a hacer de vuelta otra solicitud y la vamos a seguir con el depurador. Bien. Nueva marca. Acme. Create. Solicitud de tipo post. Y terminamos en la vista de index. Bien. Volvamos al index para explicar qué es esto que está entre paréntesis en la vista. Bien. Index es el caso más sencillo para explicar el parámetro del método views. Cuando nosotros invocamos esta dirección, brands barra index, este es el controlador. Acá con Entity Framework nosotros tenemos el contexto de la base de datos .brands. Esto nos devuelve toda la tabla de marcas transformada en una lista. Bien. Y eso se lo pasamos como parámetro a la vista. Bien, entonces la vista que se va a mostrar acá es index. Vamos a ver la vista index. Bien. Vamos a ver que la primera línea de la vista index que dice @model y enumerable brands. Bien. Lo que está diciendo acá que es que esta vista cuando se ejecute tiene que recibir como parámetro una lista de marcas. ¿Bien? Y de hecho que la vista acá va a iterar esa
lista de marcas para armar el código de la tablita que nos muestra todas las marcas que tenemos disponibles. O sea, este for de acá es el que construye esta tabla de acá, donde mostramos el nombre de la marca y 3 botones, el botón de Edit, el botón de Details y el botón de Delete. Bien, entonces, en la vista, este es el parámetro y acá lo recorremos. Del lado del controlador, lo que le estamos pasando como parámetro es la lista de marcas. ¿Bien? Eso es lo que está entre paréntesis, lo que ustedes me estaban consultando. ¿Qué es lo que va entre paréntesis? El parámetro que le pasamos a la vista. ¿Bien? El parámetro que le pasamos a la vista, en este caso, es un array list de marcas. ¿Bien? En el caso de create, le pasamos un objeto brand, que sería un objeto vacío, para que cuando carguemos los datos y presionemos el botón create, este objeto se llene con los datos ingresados en el formulario. Bien, entonces volvamos al create. El create acá le estamos pasando como parámetro el objeto brands, la marca esta que acabamos de agregar a la base de datos, para que sea visualizada por la vista create. Bien. Otra pregunta que me habían hecho era, ¿qué es este Validation Anti-Forgery Token? Es una medida de seguridad para que si ustedes tienen varias pestañas del navegador abierto, ninguna otra pestaña pueda enviar una solicitud de tipo POST que dé de alta una nueva marca sin que ustedes se den cuenta. ¿Bien? Y ustedes dirán, ¿hace falta esa medida de seguridad? Probablemente no en esta aplicación. Pero si la página fuera la página de su banco, y ustedes a través de la página pudieran hacer una transferencia bancaria, es muy importante que un atacante no pueda, si ustedes acceden a otra página, hacer un post hacia su banco, si tienen la sesión abierta, y hacer una transferencia bancaria. De eso se trata el Anti-Forgery Token, evitar de que cualquier otra pestaña que tengan abierto en el navegador puedan hacer una solicitud en su nombre, get o post, que termine impactando en una operación, en una alta, en una modificación, en una transferencia bancaria, sin que ustedes se den cuenta. Van a ver que todos los HTTP post, que son los que efectivamente hacen el ADD, o que hacen el delete, o el que hacen el update, van a ver que tiene el Validation Anti-Forgery Token. ¿Bien? Acá tenemos otro ejemplo de un return que no devuelve una vista. ¿Bien? Return Redirect to Action. Este Return Redirect to Action lo que hace es que después de que editemos una marca, después de que guardemos los cambios, le mostremos la vista index para que nos muestre el listado. ¿Bien? Pasemos por este Redirect to Action para que lo visualicemos. Voy a hacer clic en Edit. Ahí hemos pasado por acá. Edit. Veamos la URL. Tenemos el parámetro 2. O sea que acá recibimos un 2. Con Entity Framework. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué significaría ahí a la par del int ese signo de pregunta? El signo de pregunta significa que el tipo de dato es nulable. ¿Bien? O sea, si es entero común y corriente, puede tener el valor 0, 1, 2, pero no puede tener el valor nulo. Al tener ese signo de pregunta, el valor de la variable ID puede ser 0, 1, 2, o puede ser nulo. Eso es lo que significa el signo de pregunta. Por eso es que acá se compara si ID es nulo. Si ID es nulo, vean que devolvemos. No devolvemos una vista. Devolvemos un HTTP status code result. O sea,
hagamos el experimento. Borremos el 2 de acá y no nos va a devolver una vista. Nos va a devolver el HTTP error 400. Eso es lo que está devolviendo acá. ¿Bien? Entonces ahora con este Sí, profe. ejemplo queda más claro que no siempre un controlador va a devolver una vista como resultado. Acá estamos devolviendo el HTTP code bad request, o sea, el HTTP 400. Y cada navegador lo mostrará diferente al error 400. ¿Bien? Ahora, si le paso un valor que existe, /edit /2, el primer if no valida, vamos a la siguiente parte. ¿Qué hacemos acá? Con Entity Framework obtenemos el objeto marca con el ID 2. Y vamos al segundo if. ¿Existe? O sea, si yo acá pongo, en vez de 2 pongo 20, acá con Entity Framework no vamos a encontrar una marca con ID 20. Entonces el objeto marca va a tener el valor nulo. Si el objeto marca tiene el valor nulo, devolvemos HTTP not found, o sea, el error 404. ¿Bien? Ahora, si le paso un ID que existe, no entro ni al primer if, ni al segundo if, sino que devuelvo la vista de edit, y le paso como parámetro este objeto que tiene en su atributo name el valor jar. ¿Bien? Y acá vamos a poner jaro, signo de pregunta, como para que veamos la diferencia. Al presionar el botón Save, se va a hacer una solicitud POST. Bien, botón POST. Hipervínculo, solicitud de tipo GET. Al hacer la solicitud de tipo POST, el Anti-Forgery Token va a hacer que nos va a asegurar que solamente este formulario puede hacer esa solicitud y no una pestaña que esté navegando a otra página y que quiera hacer esa solicitud en mi nombre sin que yo me dé cuenta. Bien, voy a hacer clic en salvar. Entramos acá por el edit. Tenemos el objeto con atributo brand ID y brand name. Este if va a ver que se cumplan las validaciones de la página. Acá no tenemos ninguna, pero si hubiera validaciones, acá verificaríamos que todos los valores sean coherentes para ese objeto. Obtenemos de la base de datos, marcamos este objeto como modificado y enviamos los datos a la base de datos. Esto es Entity Framework, ¿bien? Yo tengo un objeto con datos, lo agrego al contexto, indico que ese objeto ha sido modificado y guardo los datos en el contexto. Esto va a ser el update específico en la base de datos con ese objeto que recibí como parámetro. Y después dice return redirect to action index. ¿Bien? O sea, si pude hacer el edit, al salvar, ¿qué va a pasar? Voy a hacer un redirect to action index, por eso es que acá terminé aterrizando en esta ruta, que me muestra el listado. O sea, cuando hago una modificación exitosa, vuelvo al listado. Si hubiera tenido algún problema de validación, ¿qué vista hubiera devuelto? La vista de edición con el objeto que estaba editando. O sea, si yo al hacer clic en Edit, supongamos, acá tendría que haber escrito un número y escribo texto, al presionar salvar, no voy a volver al listado, sino que me voy a quedar clavado en la misma página con un error de validación. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las salidas posibles? Si tengo éxito, vuelvo a la acción index. Si fracaso, me quedo en la acción actual, mostrando el objeto actual. ¿Bien? Vamos con el delete. Tenemos, al hacer clic en delete, una solicitud get, que es esta, que de vuelta. Si hago delete sin parámetro, obtengo un 404. Si hago delete de algo que no exista, obtengo un error 404.
Pero si pongo un objeto que sí exista, lo voy a encontrar en la base de datos y voy a cargar la vista que se llama delete, pasándole como parámetro ese objeto. ¿Bien? Entonces la vista de delete, acá recibe ese objeto, a ese objeto muestra el nombre y muestra un botón para eliminar ese objeto. Acá el botón para eliminar el objeto. Y si presionamos este botón se va a hacer la misma solicitud que tengo acá, pero en vez de hacerla vía get, la va a hacer vía post. Entonces el controlador va a recibir acá la solicitud, que como es post, valida que no haya una falsificación de esa solicitud. Va a buscar el elemento, lo va a eliminar de la base de datos, y nos va a devolver como resultado la action index, que de vuelta hace el select, se lo pasa a la vista, y la vista recorre ese array list, mostrando todos los elementos en pantalla. ¿Bien? Entonces, ese es el controlador. Al verlo, básicamente es simple. El controlador lo único que hace es recibir la solicitud y con Entity Framework traer los datos o hacer el insert, el update o el delete. ¿Bien? Y después devolvernos un error o devolvernos la vista y pasarle a la vista como parámetro los datos que la vista tiene que mostrar. Eso hace el controlador. Y la vista, acá es donde entra la pregunta, ¿qué son esos elementos que están con arrobas? Las vistas en C# pueden ser de varios tipos. En este caso estamos utilizando el motor que se llama Razor, pero podríamos haber utilizado el motor que se llama ASPX. Y en ese motor, Razor o ASPX nos permite a nosotros, en el medio del código HTML, mostrar el valor de las variables. ¿Bien? Si la vista fuera ASP clásica, de esta forma mostraríamos el valor de las variables. Si la vista es Razor, lo mostramos de esta forma, al valor que tengan esas variables. Bien, observen la diferencia. Razor es un poquito más amigable para alguien que no entiende programación. Para un diseñador gráfico, esto es más claro que esto. Bien, y los diseñadores gráficos son los que van a terminar modificando el HTML quizá más que nosotros. Nosotros probablemente nos vamos a quedar más en el controlador y en el modelo, y un diseñador gráfico va a ser el que más va a tocar las vistas más que nosotros mismos, para que queden bonitas. ¿Bien? Entonces para el diseñador gráfico es más fácil esta sintaxis, para poner los valores donde él quiere en su diseño, que esta sintaxis que es más de programación en PHP parecido, o en este caso C#. ¿Bien? Entonces, observen, este sería un for en C#, y este sería el mismo for con la sintaxis de Razor. ¿Bien? Entonces, más amigable es la sintaxis de Razor. Acá estamos recorriendo el array list de productos y mostrando el nombre y el precio de esos productos utilizando HTML y Razor. ¿Bien? Entonces, ese array list de producto que está recorriendo la vista es el array list que le pasó el controlador entre parámetros al método view. El controlador le pasa al método view entre parámetros los objetos que quiere que la vista muestre. En este caso le pasa un objeto marca, y en este caso le pasa un array list de marca. Entonces la vista va a mostrar o un objeto o un array list de objetos de acuerdo a lo que nosotros le pidamos. Y eso es lo que hace el index. El index recorre todas las marcas y las muestra. Mientras que el edit recibe
una única marca y muestra esa única marca en un formulario de edición de marca. Bien, entonces lo que estamos pasando en el constructor, entre paréntesis, es el objeto o el array list de objetos que queremos que la vista muestre cuando la vista sea entregada al usuario. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos con la teoría. Simplemente para terminar la clase de hoy voy a generar un controlador más y los invito a ustedes que generen controlador para todas las clases del ejemplo y ya la semana que viene vamos a hacer otro ejemplo de MVC donde nosotros vamos a programar sin usar el generador algunas acciones como para meternos más en el código de Entity Framework y para meternos más en el código de la sintaxis de vista de Rails. Bien, así que para terminar la clase de hoy simplemente vamos a hacer agregar controlador. Para repasar todo esto, controlador MV5 con vistas que usan Entity Framework. Acá vamos a elegir productos, agregar, le van a dar una vista rápida a la tabla de productos, al controlador de productos y a las 5 vistas que generan. Acá está bueno porque como la tabla producto tiene un atributo que le permite navegar a la marca del producto y un atributo que le permite navegar a la categoría del producto, entonces realmente para hacer una gestión de productos terminamos trabajando con 3 tablas. La tabla de productos, de marcas y de categorías. Bien, eso está muy bueno. Entonces, acá estamos trayendo el producto, pero además estamos trayendo la marca del producto y la categoría del producto y la navegamos. O sea que está muy bueno este ejemplo para que lo analicen y lo estudien. Entonces vamos a ejecutarlo. Hasta acá llegamos a la clase que hoy. La clase que viene vamos a hacer algo de MVC y nos vamos a meter más en el código de la vista y más en el código del controlador para terminar de entender. Bien, acá vamos a poner en la ruta barra products, que es el nombre de nuestro controlador. Bien, la primera vez siempre demora. Ahí lo tenemos. Bien, o sea, si son observadores van a ver que la tabla de producto tenía un ID de marca y tenía un ID de categoría. ¿Bien? Pero acá estamos viendo el producto, no estamos viendo el ID de marca sino el nombre, o sea que estamos navegando la marca y no estamos viendo el ID de categoría, sino que estamos viendo el nombre de la categoría, o sea que le estamos navegando a la categoría. ¿Bien? Y eso en esta vista se refleja que a la hora de elegir la marca o la categoría lo vamos a seleccionar de una lista desplegable. Bien, o sea que está bastante bueno este ejemplo. Estúdienlo, estudien el código del controlador de las 5 vistas generadas para que la clase que viene podamos profundizar en controlador, modelo y las vistas. Bien. Bueno, hasta acá llegamos la clase de hoy.